Muy buenos días, amigos. Hoy estoy muy contento, ¿se me nota? ¿Sabéis por qué? Porque voy a cocinar una receta genial, que es la receta de sepia de mi vecina Dolores. Mi vecina Dolores es una señora que cocina como Los Ángeles. Y me la encontré el otro día y le dije, Dolores, ¿qué vas a hacer de comer? Y me dijo, pues voy a hacer la sepia que le gusta a mi yerno, que le pongo un montón de cebolla y le pongo laurel y un chorreón de esto y del otro. Y yo dije, eso lo tengo que probar yo. Total, que lo he probado y he dicho, ¡ay, qué cosa más rica, que la tengo que compartir contigo! ¿Por qué? Pues porque es una receta genial. Para mí una receta genial es una receta que con pocos ingredientes consigue un resultado espectacular. Una receta nacida de la tradición, una receta nacida del saber popular, una receta que al final del vídeo digo, voy a prepararla y le voy a llevar a mi vecina que la pruebe para que me dé el visto bueno. Así que no te lo pierdas, porque esto empieza ya. El ingrediente principal, por supuesto, va a ser la sepia. Mirad qué dos sepias más hermosas que tengo yo ya aquí. Yo, como soy muy listo, pues ya las compro limpias, claro. Y el otro ingrediente que no puede faltar es cebolla abundante. Bueno, ¿qué? ¿Vamos al lío o qué? Empezamos con las sepias, que aunque yo les he comprado limpias, siempre me gusta darles un buen enjuague y las repaso en casa. Y yo, pues ya lo he hecho. Lo primero que hacemos es trocearlas. Voy a cortar trozos más bien hermosos, porque ya sabes que la sepia, cuando cocina, pues merma, pierde líquidos. Bueno, ya ves que no me estoy complicando en absoluto, ni siquiera le estoy quitando las aletas, porque va a quedar tan tierna. Es maravilloso. Con las patitas ni me voy a complicar, lo mismo. Las corto más pequeñas, así, por ejemplo, y si queda alguna parte, alguna duricia, pues la retiramos. Como por ejemplo esta parte, que sabéis que es dura. ¡Hala! Tenemos la sepia troceada. Vamos a poner una sartén al fuego porque vamos a freír unos dientes de ajo. Voy a poner 4 o 5 dientecitos de ajo así enteros como Dios los trajo al mundo. Un buen chorro de aceite en la sartén que tenemos calentando. Mira, fíjate, ¿ves? Así. Y vamos a poner a freír los ajitos para perfumar el aceite. Los ajos empiezan a dorar, este aceitito ya está perfumado. Y ahora voy a sacar los ajos aquí a este recipiente, donde también voy a poner el aceite. Así. Volvemos a poner la sartén al fuego, le damos caña, porque ahora vamos a ir sofriendo, o dándole una vuelta, o marcando, como tú quieras, la sepia, pero poquito a poco. Cada tanda de sepia le vamos a poner una cucharadita de este aceite perfumado con ajo así. Echamos la sepia y se va perfumando a la vez que se saltea en pequeñas tandas con el fuego a tope. Durante un minuto la vamos a saltear así un poquito. Cuando nuestra sepia empieza a dorar así a fuego fuerte, la voy a echar aquí, y si tiene que escurrir un poquito de agua de la propia sepia, lo va a hacer aquí en el colador. Y repetimos la operación. Ponemos la sartén al fuego, ponemos un poquito de aceite perfumado de ajo y vamos con la siguiente tanda de sepia. Como te he dicho, en pequeñas tandas mucho mejor. Ya tengo lista la última tanda de sepia y voy a aprovechar, ya que es la última, para soltar los jugos que la sepia nos ha dejado aquí adheridos a la sartén. Necesitamos una olla fantástica y yo este año todavía no había sacado a pasear una de mis ollas de barro, que estoy enamorado. Esto lo puedes hacer en olla de barro y lo puedes hacer en cualquier otro tipo de olla que te permita guisar. Es importante que tenga tapa, ¿vale? Y ahora vamos a pelar y cortar cebollas como si no hubiera un mañana. Mira qué cantidad de cebolla que tengo aquí, que no es otra que el mismo peso de cebolla que de sepia. Esto es una regla infalible que nunca falla. Las cebollas que estoy utilizando, si te has fijado bien, son cebollas secas. Con la cebolla ya pelada, te diré cómo la vamos a cortar. Mira, fíjate, si tuviéramos que hacer juliana, ¿verdad que cortaríamos en este sentido? Cortaríamos así. Esto sería cebolla juliana. ¿Lo ves? Pues la vamos a cortar en sentido contrario. ¿Me explico? La vamos a cortar así. ¿Lo ves?
Le quitamos el culete a la cebolla, así, y la cortamos en este sentido. Vamos a cortar así todas las cebollas, en este sentido. El grosor es como de medio centímetro, ¿lo ves? Ya tengo la cebolla cortada y esto es todo lo que vamos a trabajar hoy, como lo oyes. Ahora verás qué cosa más sencilla, mirad. Ponemos un poquito de aceite en el fondo de nuestra cazuela, de este que teníamos aquí, perfumado con ajo, ¿lo ves? Así. Y ahora vamos a poner la sepia, que fíjate muy bien lo que ha ocurrido, porque ha expulsado el agua. La escurrimos muy bien y la ponemos ya en nuestra cazuela, en frío, ¿eh? Mira, fíjate, aquí ponemos la sepia. Y ahora vamos a poner encima, como lo oyes, toda la cebolla que hemos cortado. Mira, la vamos a enterrar en cebolla literalmente. Alguno ya estará pensando, al Guille se le ha ido la olla y ha empezado a echar ahí cebolla como si estuviera loco. Que no, ya verás que nos va a quedar muy bien. ¡Hala! Ya tenemos toda la cebollita dentro. Vamos a agregar un poquito de sal, pero poca, luego probamos, ¿vale? Una guindillita de cayena, así, una hermosa, la ponemos ahí. Los ajos que habíamos frito al principio y el resto del aceite, ¿lo ves? Unas pasas que no hace falta ni ponerlas en remojo, mira, fíjate muy bien. Esto es un vaso de chupito de pasas sultanas y también un vaso de chupito de piñones. Ay, madre mía, todavía no está cocinado y ya estoy salivando. ¿Sabéis que me falta? Una hojita de laurel. Aquí tengo una hojita bien hermosa ya, bien enjuagada. Le doy así unos cortes y saca mucho más sabor. La ponemos ahí, todo bien colocadito. Y solo me falta un buen chorreón de brandy de Jerez. Mira, fíjate muy bien. Cuando digo un buen chorreón, ¿eh? Así, 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 así. Y ya está todo, ya tenemos la receta prácticamente terminada porque ya no tenemos que hacer nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner una tapa, poner esto al fuego mínimo, más mínimo que se pueda y dejar que se cocine hasta que la sepia esté blandita, blandita, blandita y la cebolla se haya consumido. Menudo pedazo de receta rica y sin trabajo. Dentro de una horita, al mínimo, así tapado, miramos, no te preocupes, porque va a quedar perfecta, va a quedar la sepia blandita, va a quedar la cebolla caramelizadita en la boca de agua. Y yo, mientras tanto, pues a tomar un café, ¿qué creías? Muy buenos días, vecino, y muy buenos días, Churri. Como ya me sé la jugada, primero le doy a Churri un poquito, toma. ¿Cómo está el caballito más guapo? Hoy vamos a cocinar una sepia de mi vecina y la tuya, porque es vecina de los dos, de Dolores. Toma, cariño. ¡Ay, qué zanahoria más rica! Y qué bien que me comen estos dos. Estamos en hora y media. Mira esto, mira. Mira, 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 mira. Madre mía del Señor, qué cosa más rica. ¡Buah! Vamos a comprobar si nuestra sepia está cocinada. Mira, lo voy a coger un trocito y lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Mira qué cosa más tierna. Ay, 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 ay. Buah. Mantequilla es poco, qué cosa más rica. Mira, porque la sepia ya está en su punto. Vamos a hacer así un poquito para que se mezcle todo muy bien. Apagamos el fuego, vamos a probar cómo está de todo, sobre todo de sal, aquí con un poco de caldito. ¡Ay, qué cosa más rica! Al mío le falta una poquita, le pongo un poquito de sal, así. Vamos a retirar la hoja de laurel. Y mira por dónde hoy el cuñado va a tener suerte, porque he encontrado la guindilla, porque ya sabéis lo que pasa si no la quito, ¿no? ¡Que le toca al cuñado siempre! Y vamos a esperar que esto repose un poquito para ya servir un buen plato y sacar el pan, porque vamos a mojar, pero bien. Un poquito de perejil, un poquito de verde, ¿verdad que sí? O tampoco hace falta picarlo demasiado fino. Oe, 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 oe. Mira esto, mira esto. Me ha dicho Dolores, déjalo reposar, pero es que yo no me aguanto, ¿sabes? Y de un día para otro está especial. Ay, qué rico. Esto me lo voy a merendar yo,
Y ahora voy a coger un poquito y se lo voy a llevar a mi vecina a que me dé su opinión, a ver si me ha salido bien. Porque para mí es súper importante su opinión, que es la que me ha contado la receta. Me encantan las recetas estas de toda la vida. Vale, Guille, para ya de cortar pan. Queridos amigos, sed felices, cocinad poco, disfrutad mucho, que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí me quedo yo, pasándolo mal. Ay, lo que tiene que hacer uno, la verdad. Piñoncitos y pasas. Así. Bueno, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Esto no me gustó nada. Me he quedado ahí un poco... Me he quedado temblando, como se suele decir. Vamos a ver. Madre mía, Dolores, qué receta que nos has dado, por favor. Esto no se paga con dinero. Basta ya, Guille, que no te va a entrar en la boca. Aquí está mi vecina Dolores, que el otro día me explicó la receta de la sepia, cómo la hacía ella. Y yo intentaba hacer la receta y ahora quiero que la pruebes tú. ¿Te ha salido buena? No lo sé, te la traigo para que pruebes, Mira, ¡Ay, qué buena pinta que tiene! Tiene buena pinta, esto está cojonudo. ¡Ay, qué aperitivo más bueno! Oh. Bueno, a ver, ¿cómo me ha quedado? Muy buena y muy flojita, ¿Me ha quedado bien? Muy buena. Sí. ¡Reto conseguido! Totalmente.